Hoy repasamos 15 datos que probablemente no conocías sobre mi primo Vinny. Y quédate hasta el número 1, porque reescribe por completo quién es el verdadero héroe de la película. Número 15. El Oscar que Hollywood se negó a aceptar. Cuando Jack Palance abrió el sobre en los Oscars de 1993 y dijo el nombre de Marisa Tomei para Mejor Actriz de Reparto, una parte importante de Hollywood decidió que algo había salido mal. No porque ella lo hiciera mal, a todo el mundo le había encantado. El problema era la lista que acababa de superar. La peluquera de Brooklyn, que discute sobre la atracción positiva, acababa de dejar atrás a Vanessa Redgrave, Joan Plowright, Miranda Richardson y Judy Davis. Realeza dramática a la que los críticos suelen describir con palabras como devastadora o magistral. Los rumores empezaron esa misma noche, que Palance estaba bebido, que se había equivocado de sobre, que nadie tuvo el valor de pararlo. El problema con esa teoría es que los contables de Pricewaterhouse llevan detrás del escenario en los Oscars desde 1953, precisamente para ese escenario. Un nombre equivocado y salen al escenario. Lo vimos en 2017, con el lío de La La Land y Moonlight. En 1993 nadie paró a Palance porque no había nada que parar. Tomei lleva décadas respondiendo a ese rumor en entrevistas, pero Mona Lisa Vito, desmontando a la acusación, sigue siendo más memorable para toda una generación que la mayoría de los dramas de aquella época. Número 14. La escena de los utes ocurrió porque el director no entendía a Joe Pesci. Algunas escenas se trabajan durante semanas. Esta pasó porque Joe Pesci mascullaba tanto que el director pensó que hablaba en otro idioma. Antes del rodaje, el director Jonathan Lynn, un británico de Cambridge con título en Derecho, quedó con Pesci en un hotel de Nueva York para repasar el guión. Un hombre que probablemente pronuncia cada letra con una claridad inmaculada. Pesci, en cambio, sonaba como si estuviera en medio de una discusión sobre cannolis en un bar de Jersey. Mientras repasaban las escenas del tribunal, Pesci seguía refiriéndose a los acusados como youth, jóvenes, pero con su acento neoyorquino tan cerrado que sonaba como algo que Lynn nunca había escuchado antes. Lynn lo paró en seco. ¿Qué es un youth? Y en ese momento reconoció que el malentendido era más gracioso que cualquier cosa que pudieran escribir a propósito. Lo metió directamente en el guión para Fred Gwynne, que lo ejecuta con esa confusión pausada y agotada de un juez sureño que no sabe bien si ese abogado pasó el examen de la barra o simplemente cayó de ella. Una conversación en un hotel, un director británico que no podía seguir el ritmo, una sola palabra mal pronunciada que llevan citando en tribunales y en comedias desde entonces. Número 13. Abogados reales usan Mi primo Vinny en la Facultad de Derecho. La mayoría de las películas de juicios tratan al sistema legal como una telenovela. Testigos que aparecen de la nada. Abogados gritando ¡protesto! Cada 2 minutos. Alguien confesando entre lágrimas mientras el público ahoga un grito. Luego está Mi primo Vinny, una película tan precisa legalmente que abogados reales la citan en seminarios de formación continuada y comentaristas jurídicos desglosan las escenas de contrainterrogatorio una por una. Lynn pasó tiempo observando un juicio por asesinato real como preparación, y eso explica por qué los procedimientos tienen tanta solidez, aunque Vinny aparezca en el tribunal con un traje que parece sacado de un casino de carretera. Pero lo que más impresionó a los juristas fue la técnica de interrogatorio. No hay ninguna confesión explosiva al estilo de Perry Mason. Vinny desmonta a cada testigo con preguntas cortas, lenguaje sencillo y la regla cardinal. Nunca preguntes algo cuya respuesta no conoces de antemano. Varios comentaristas han comparado el estilo de Vinny con los 10 mandamientos del contrainterrogatorio del abogado Irving Younger, que suenan menos a manual de instrucciones y más a algo grabado en piedra en el sótano de un juzgado. Nada mal para un tipo al que pusieron en arresto por lo que llevaba puesto. Número 12. El discurso de Mona Lisa sobre el coche era ciencia real. Hay escenas que suenan inteligentes, y luego está Marisa Tomei en el estrado explicando sistemas de suspensión automotriz, como si estuviera dando una clase magistral detrás de un Pontiac del año 67. Lo más sorprendente, el guionista Dale Launer inventó casi todo de memoria. Launer admitió abiertamente que no investigó nada para esa escena, todo venía de su adolescencia. Podía recitar la cilindrada, la potencia y la suspensión de cualquier coche americano vendido en el país durante aquellos años.
Décadas después, esa obsesión salió directamente por la boca de Mona Lisa. El argumento es este. La acusación sostenía que el Buick Skylark 1964 de los acusados había dejado las huellas en la escena, pero Mona Lisa señala que las marcas son demasiado uniformes, porque el Skylark tenía un eje trasero sólido que habría dejado huellas irregulares en esas condiciones. Un Pontiac Tempest 1963, en cambio, tenía suspensión trasera independiente, con ruedas que se mueven por separado, coche diferente, caso desarmado. Y entonces suelta la palabra mágica, Posi Traction. Los aficionados al motor de todo el mundo se pusieron de pie. La Posi Traction era la denominación de Chevrolet para un diferencial de deslizamiento limitado que envía potencia a las dos ruedas traseras para mejorar el agarre. Los fanáticos llevan 30 años discutiendo esa escena. Launer reconoció después que había un tercer coche que también podría haber dejado esas huellas, el Corvette de Chevrolet, pero apostó a que nadie se daría cuenta. Y se lo señaló el único tipo de su antiguo instituto que lo sabría, justo en el estreno. Pero los cimientos aguantan. Ese discurso de 2 minutos sigue siendo citado como si fuera la carta magna del drama automovilístico en los tribunales. Número 11. Ralph Macchio tenía 30 años en secreto. Si creciste en los 80, tu cerebro todavía archiva a Ralph Macchio bajo adolescente, Karate Kid, Rebeldes, Mi primo Vinny. El hombre tenía una cara permanentemente recién salido del colegio. Pues bien, en 1992, cuando la película llegó a los cines, Macchio tenía 30 años. No 21. No los típicos 24 de Hollywood. Un hombre adulto, casado y con un bebé en camino. Su hija Julia nació en mayo del 92, semanas después del estreno. Macchio estaba interpretando a un estudiante universitario de camino a UCL, mientras se convertía en padre en la vida real, y el público se lo tragó sin pestañear. Para ese momento llevaba casi una década siendo el chico eterno de América. Ya tenía 22 cuando salió Karate Kid. Daniel LaRusso se suponía que no crecía, se suponía que iba en bici, recibía collejas del Cobra Kai y aprendía lecciones de vida de Pat Morita para siempre. Décadas después, Cobra Kai construyó una serie entera alrededor del chiste de que Daniel LaRusso es ahora un concesionario de coches de mediana edad. Y funciona precisamente porque Macchio todavía parece capaz de ponerse la misma cinta en el pelo. Él lo atribuye a la genética y a vivir sano. Una generación entera sospecha que hay alguna técnica secreta de Miyagi detrás. Número 10. El último papel de Fred Gwynne fue una lección de reinvención. Fred Gwynne era 2 personas completamente distintas, dependiendo de lo que pusieran en la tele esa tarde. Por un lado, Herman Munster, el entrañable padre monstruo que hacía que estar muerto pareciera vida de barrio residencial. Por otro, el juez Chamberlain Haller en Mi primo Vinny. La primera vez que aparecía con esa toga negra, el papá de comedia de situación había desaparecido. En su lugar estaba uno de los jueces más intimidantes e imperturbables de la historia del cine. Sereno, preciso, intentando mantener el orden mientras Vinny Gambini trataba su sala como un asado familiar del domingo. Lo que poca gente sabía era cuánto tiempo llevaba Gwynne intentando escapar de Herman Munster. Era licenciado por Harvard, es presidente del Harvard Lampoon, miembro del grupo de a cappella de Crocodilos y autor de libros infantiles premiados construidos sobre juegos de palabras y homófonos. Eso hace que sus reacciones en el tribunal de Vinny cobren otro significado. Un hombre así escucha Jude y sabe exactamente lo que le está pasando al idioma. Gwynne murió de cáncer de páncreas 16 meses después del estreno. Fue su último papel teatral, de Herman Munster al juez Haller, el hombre más gracioso y más digno de la sala, de 2 maneras completamente distintas. Número 9. El interrogatorio de las gachas que destruyó a un testigo. Todas las películas de juicios tienen ese momento, un documento sorpresa, una confesión entre lágrimas, un abogado paseándose dramáticamente mientras la música sube. En Mi primo Vinny, el desmantelamiento más fulminante de toda la película viene de un cuenco de desayuno. Un testigo de la acusación jura que vio a los acusados entrar a la tienda justo cuando empezó a cocinar sus gachas de maíz y que exactamente 5 minutos después, mientras se sentaba a comer, escuchó el disparo. Cronología ajustada, historia limpia, un punto para la acusación.
Pero Vinny, un neoyorquino que lleva suficientes semanas en Alabama como para haber probado la gastronomía local, detecta el problema. Las gachas de maíz auténticas no se hacen en 5 minutos. Se tarda más de 20. Y el testigo acababa de declarar orgullosamente que era un cocinero sureño serio que jamás tocaría las instantáneas. Trampa cerrada. El testigo tiene que elegir. Admite que la cronología es imposible o admite que usó gachas instantáneas y destruye su credibilidad como autoridad culinaria del sur. De cualquier manera, está frito. La sala entera colapsa. El jurado no necesita ningún experto para seguir ese razonamiento. Solo saben que las gachas no doblan las leyes de la física. Esa es la clave de toda la estrategia de Vinny. No supera a la acusación en técnica jurídica. La supera en sentido común. Una sola inconsistencia, un hecho cotidiano, un testigo que aprendió por las malas que el desayuno tiene sus propias reglas. Número 8. La historia real del examen de abogacía que creó a Vinny Gambini. La película no empezó con un pitch en un estudio, empezó con una historia sobre el fracaso. En sus años de universidad, el guionista Dale Launer se encontró con alguien esperando los resultados del examen de habilitación para ejercer como abogado. Si no pasaba, bien, ya lo volvería a intentar. Cuando Launer preguntó cuál era el récord de intentos fallidos, la respuesta fue 13. 13 veces. La mayoría de la gente escucha eso y siente alivio de que no le haya pasado a ella. Launer lo escuchó y pensó, ¿y si ese fuera tu abogado? Eso se convirtió en el motor emocional de toda la película. Vinny no es un prodigio legal salido de Yale con galones. Es un hombre al que el sistema tumbó una y otra vez y que siguió presentándose. En los primeros borradores, Launer escribió a Vinny con dislexia para explicar cómo alguien tan brillante podía seguir suspendiendo exámenes escritos. El director Jonathan Lynn eliminó ese detalle y Launer ha expresado públicamente su desacuerdo en entrevistas desde entonces. Para cuando Vinny menciona de pasada que tardó 6 intentos en pasar el examen, ya sabes exactamente quién es ese hombre. Y eso explica por qué toda una generación aparece siempre dispuesta a aplaudirlo. Suscríbete si te gusta el video y dale al like para que llegue a más gente. Número 7. La primera opción del estudio para Vinny fue Andrew Dice Clay. Resulta casi imposible imaginarse a alguien que no sea Joe Pesci como Vinny Gambini. La voz, la actitud, la capacidad de convertir un tribunal en una discusión de domingo a mediodía, lo que hace que la historia real del casting sea aún más fascinante. La primera opción del estudio para el papel fue Andrew Dice Clay, el Dice Man, el monologuista de la chaqueta de cuero, el mismo de los polémicos MTV Awards. Barry Diller, presidente de Fox, tenía un contrato de 3 películas con él y quería colocarlo frente a Marisa Tomei. El propio Clay lo confirmó todo en sus memorias de 2014, pero entonces todo se desmoronó. MTV lo vetó de por vida tras los Video Music Awards. Su representante lo abandonó. La industria le dio la espalda. El contrato de 3 películas desapareció y el casting empezó de cero. La primera opción del propio guionista Launer era Robert De Niro, basándose en su intensidad cómica contenida en Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. El estudio lo rechazó con una frase que Launer ha repetido en entrevistas durante décadas, que De Niro no era gracioso y que sus películas no ganaban dinero. En menos de 10 años, Analízame y los padres de ella convirtieron esa afirmación en uno de los errores de casting más citados de la historia. Pesci entró en escena después de Goodfellas y Solo en Casa. Un hombre capaz de pasar de gracioso a aterrador en la misma frase. Tras meses de caos con el reparto, resultó ser la única elección posible. Llegó a recoger su Oscar por Goodfellas en mitad del rodaje y se presentó al set al día siguiente con el trofeo todavía en brazos. Número 6. El búho aterrador era completamente real. Cualquiera que haya dormido en una cabaña en medio de la nada sabe ese momento. Un ruido raro fuera y de repente estás convencido de que el bosque entero conspira contra ti. Eso es exactamente lo que le ocurre a Pesci en la legendaria escena del búho chillón. Y aquí viene la parte que nadie se cree. Ese pajarillo de pesadilla era completamente real. No hay marioneta,
No hay animatrónico, no hay ningún operador agachado detrás de un árbol. Lin ha contado en varias ocasiones que la mayoría del público asumía que el búho tenía que ser falso porque su coordinación cómica era perfecta. También dijo que rodaron toda la reacción en una sola toma y nunca tuvieron que repetirla con el animal. Para conseguir que el búho abriera el pico en el momento exacto, los entrenadores usaron un truco que suena completamente absurdo. Metieron un pequeño trozo de carne en el pico del animal justo antes de rodar. Unos segundos después, el reflejo de tragar abría la boca de forma natural, dándole al equipo una ventana cinematográfica brevísima en la que parecía que el bicho lanzaba un grito infernal. El sonido del chillido se añadió en postproducción. Los búhos chillones reales no hacen ese ruido, suenan más a una nana inquietante. Pero visualmente, esa carita demoníaca es 100% auténtica. Por eso, una generación entera de espectadores se volvió desconfiada ante cualquier ruido nocturno en el campo durante la siguiente década. Número 5. Las escenas de la cárcel se rodaron en una prisión real con reclusos reales. Viendo Mi primo Vinny, las escenas de la cárcel siempre tienen una tensión que no encaja del todo con el resto de la película. Vinny hace chistes. Bill y Stan parecen genuinamente aterrados. Y resulta que había una razón muy concreta para eso. La producción no construyó un decorado de cárcel de Hollywood. Rodaron dentro de Lee Arrendale, una prisión de hombres en Georgia, completamente operativa. Las paredes frías, las celdas con barrotes, los pasillos que hacen eco. Eso es el edificio real. Y muchos de los extras de fondo con ropa de recluso no eran actores, eran presos reales. Lo que significa que mientras Ralph Macchio y Mitchell Whitfield intentaban hacer una escena de comedia, estaban rodeados de personas que vivían allí de verdad. Whitfield ha contado en entrevistas que los presos reales les gritaban mientras rodaban, con comentarios lo bastante crudos como para que los editores tuvieran que intervenir antes de que llegara al montaje final. Llegar al set cada día requería atravesar 40 minutos de pasillos con reclusos reales gritando al equipo durante todo el trayecto. De repente, las caras de terror en esas escenas tienen mucho menos de actuación. Una de las comedias más queridas de los años 90 tiene escenas rodadas dentro de una prisión real rodeada de presos reales, mientras Ralph Macchio seguía teniendo cara de estudiante en su primer día de clase. Número 4. Joe Pesci publicó un álbum entero como Vinny Gambini. Los años 90 fueron una época mágica y bastante anarquista para la cultura pop, una década en la que cualquier cosa podía ocurrir y una discográfica lo financiaba, lo que explica que en 1998 el mundo recibiera esta frase. Joe Pesci publicó un álbum en el personaje de Vinny Gambini. No fue un sketch, no fue una pista extra de broma, fue un disco real, con licencia comercial, publicado por Columbia Records bajo el título Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You. 6 años después de la película, Pesci entró en un estudio, volvió a ser Vinny y grabó un álbum entero. La mezcla es salvaje, estándares de lounge, jazz, rap gangsta, canciones de humor y hasta una pista navideña. Pesci llevaba años moviéndose en los ambientes musicales de Nueva Jersey mucho antes de ser actor. Tocó la guitarra con Joey D and the Starletters y tuvo una larga carrera de comedia y cabaret con Frank Vincent, el mismo que te dijo que fueras a buscar tu caja de betún en Goodfellas. Pero la pista que todo el mundo recuerda es una canción de hip hop llamada Wise Guy, en la que un ganador del Oscar rapea en pleno personaje mafioso sobre un sample de Rapture de Blondie. Y ese tema tuvo videoclip oficial, con la supermodelo Naomi Campbell bailando junto a Pesci en 1998. La crítica lo destruyó. El disco llegó al número 36 en el Billboard Hit Seekers y desapareció en cuestión de días. Hoy sobrevive como uno de esos artefactos de finales de los 90 que encuentras por internet y te niegas a creer que es real hasta que lo escuchas. Un ganador del Oscar mirando al mundo y preguntando qué pasaría si Vinny Gambini se convirtiera en rapero. Y una discográfica importante respondiéndole que sí. Número 3. Mi primo Vinny fue un éxito de combustión lenta que los cines casi no vieron venir.
La película abrió en segundo puesto, justo detrás de Wayne's World, que ese primavera era intocable, y recaudó $7,4 millones en su primer fin de semana, con un presupuesto de 11 millones. Y entonces hizo algo inusual. Apenas cayó el segundo fin de semana, ni el tercero. El público seguía apareciendo. El estudio empezó a hablar de una secuela en pocas semanas, y al final del ciclo en salas había multiplicado por 5 su presupuesto. Pero entonces llegó el VHS, y ahí fue cuando la película pasó de comedia exitosa a cosa que has visto 45 veces. Las familias la encontraron en sábados de lluvia. TBS y TNT la pusieron en bucle. Los que la habían visto en cines la volvían a ver. Los que no la habían visto citaban los Yuts en la oficina. El Oscar de Marisa Tomei al año siguiente disparó las ventas todavía más. Para finales de los 90 se había convertido tranquilamente en una de las comedias más vistas de la década. Los abogados la usaban en clase. Los fanáticos del motor la citaban. Los aficionados a la comedia la ponían al nivel de Caddyshack y Airplane, un éxito modesto en salas que nunca dejó de correr en ningún otro sitio. Número 2. El defensor público tartamudo venía de un lugar muy real y muy doloroso. Uno de los gags más consistentes de Mi Primo Vinny es el defensor público John Gibbons, el abogado cuyo tartamudeo es tan severo que frases enteras parecen quedar atascadas en algún punto, entre el cerebro y la boca, antes de llegar al tribunal. Austin Pendleton lo interpretó con tanta convicción que el público asumió que era pura invención cómica, pero no lo era. Pendleton vivió con tartamudez desde la infancia y pasó décadas trabajando para superarla. Solo encontró una forma de controlarlo en los años 80, lo que significa que interpretar a John Gibbons le obligó a revivir algo que había pasado una vida intentando dejar atrás. Cuando el director Jonathan Lynn, amigo suyo desde los 60, le mandó el guión, Pendleton llamó y le preguntó directamente: ¿qué clase de broma es esta? Dijo que no lo haría. Lynn lo llevó a un restaurante griego y lo convenció, aparentemente con 2 botellas de Retsina de por medio. Para el final de la cena, Pendleton había dicho que sí, y desde entonces ha convivido con esa decisión. Cuando la película salió, la reacción organizada llegó rápido. El National Stuttering Project condenó públicamente el retrato, hizo un llamado a los dueños de los cines para que emitieran advertencias o devolvieran entradas, y anunció planes para protestar en los Oscars de 1993. Pendleton fue muy abierto sobre el coste personal. Contó que directores le decían que lo habían adorado en Mi Primo Vinny y que eso era el código para "de ninguna manera te voy a contratar". Rechazó todos los papeles posteriores que requerían tartamudez, sin importar la calidad del proyecto. Y en una entrevista de 2019, resumió toda la experiencia en una sola frase: si tuviera que volver a vivir mi vida, nunca habría hecho esa película. Una de las interpretaciones más graciosas de la película llevaba dentro una de las verdades más pesadas. Número 1. Mona Lisa Vito era el verdadero genio de Mi Primo Vinny. Para una película llamada Mi Primo Vinny, la persona que realmente salva la situación no es Vinny, es Mona Lisa Vito. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve eso. Cuando Marisa Tomei fue elegida para el papel, no era una estrella consolidada. Tenía un papel recurrente en A Different World y algunos pequeños trabajos en cine. Fox se acercó primero a Lorraine Bracco y a Carol Davis. Las dos rechazaron. El estudio quería a alguien con más nombre. Lynn peleó por Tomei. Y cuando el estudio se resistió, Lynn sacó lo que describió después como su carta definitiva. Le dijo al estudio que Pesci también quería a Marisa. Nadie se pone a discutir con el actor principal justo antes de rodar. El estudio cedió. Ese movimiento reescribió la película entera. Mona Lisa no estaba escrita como la novia típica de las comedias de principios de los 90. No está ahí reaccionando a lo que hace el protagonista masculino. Es más inteligente que la mitad del tribunal, emocionalmente más dura que Vinny. Y al final, la testigo experta que derrumba el caso. Sin ella, Bill y Stan probablemente van a la cárcel. La química entre Tomei y Pesci fue comedia pura. La escena del reloj biológico es un clásico inmediato. Equilibra la energía de una discusión a gritos con un afecto genuino por debajo. Como cualquier pareja peleando en el aparcamiento de un restaurante italiano en 1992. Pero algo curioso ocurrió con el tiempo. Mona Lisa Vito dejó de verse como personaje secundario. Los aficionados al motor siguen discutiendo la escena del coche como si fuera prueba real en un juicio. Los fanáticos de la comedia la citan sin parar.
Las audiencias la ven como uno de los personajes más completos de toda la década. Y aquí está el dato que casi nadie conoce. El estudio quería cortar a Mona Lisa de la película. No entendían por qué tenía el gran momento final. Dale Launer peleó contra eso, diciéndoles que era lo mejor del guión. Ganó esa batalla también. Si no lo hubiera hecho, la escena más icónica de Mi Primo Vini nunca habría existido. La persona más perspicaz de todo ese tribunal casi se queda en la sala de montaje. Y eso es todo. 15 datos sobre una película que sigue funcionando en todos los niveles 30 años después.